Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Michael Chávez Rodríguez y les doy la bienvenida al módulo 6, denominado Gestión Estratégica de la Comunicación en el Sector Público. La gestión estratégica de la comunicación constituye un plan que debe estar estructurado de tal forma que aborde los ejes estratégicos de la organización y los objetivos de la institución en sí. Así, estas acciones de comunicación deben ayudar a alcanzar estos objetivos, informando, formando y motivando a todo el personal. Además, estas acciones deben estar planificadas en el tiempo y contar con un responsable o responsables y un presupuesto suficiente. La gestión de comunicación permite el despliegue de todo el aparato comunicacional destinado al personal, con el objeto de promover la comunicación entre los miembros, facilitar la integración entre las realizaciones personales y las institucionales, reducir los focos de conflicto interno a partir del fortalecimiento de la cohesión de los miembros y contribuir a la creación de espacios de información, participación y opinión. A continuación vamos a explicar algunas de las herramientas que se utilizan para la gestión de comunicación. En este caso, el análisis está establecido para la gestión de comunicación interna. Es importante la generación de distintos soportes de comunicación interna para que ésta sea más eficiente. Los mismos pueden ser orales, escritos, audiovisuales, digitales, etc. Las nuevas tecnologías de la información y comunicación abren un abanico de posibilidades e integran distintas modalidades, ¿no? Generando soportes multimedia e hipermedia, ¿no? Podemos mencionar las siguientes herramientas de gestión. Cartas al personal. Estas cartas deben ser breves y legibles. Se utilizan para difundir información importante, tales como resultados, cambios en la organización, etc. Su ventaja radica en la rapidez de su llegada y el impacto que provoca al remitente. Por ello, se aconseja no realizarlas en forma múltiple, con un destinatario común, sino que ésta sea personal. Otra herramienta es la cartelera o periódicos murales. Este ancestral pero efectivo medio de comunicación se debe colocar en un lugar de tránsito seguro del personal. Puede contener información general, normativas, institucionales e informaciones que intercambia el personal. Es necesario que su contenido esté ordenado para que visualmente sea de rápida lectura y notorio el cambio periódico de su información. Es necesario, para evitar malos entendidos, consignar en cada mensaje los remitentes y sus fechas. Otra herramienta de gestión es el cuadernillo o video de bienvenida. Cualquier persona que ingrese a una institución nueva necesita saber a dónde se ha incorporado. Para ello, algunas organizaciones diseñan este material escrito o visual que tentativamente puede incluir una síntesis histórica, las normas internas, su organigrama, cada uno de sus integrantes, sus principales autoridades, sus logros, etc. Herramientas de gestión comunicacional también la establecen reuniones. Las reuniones son un espacio de comunicación para informar, capacitar, analizar, tomar decisiones, etc. Lo importante es contar con un espacio acorde y convocar a los participantes con la debida antelación. Otra herramienta de gestión la constituye la línea abierta o línea directa. Es una línea telefónica, donde todos pueden llamar y dejar sus preguntas, sugerencias, temores, etc. en un contestador. Pueden utilizarlo todos los integrantes de la institución y es obligatorio que, junto al mensaje, dejen su nombre y el área al cual pertenecen. Los mensajes serán revisados por el responsable y a los pocos días se debería contestar dichos mensajes. Otra herramienta de gestión la constituye el buzón de comunicaciones.
Permiten que todos los integrantes de la organización se expresen con libertad y puedan hacer conocer a los niveles, a las jerarquías superiores de la organización sus planteamientos. No deben tenerse en cuenta los mensajes anónimos. Mucho ojo con eso, por favor. Y por supuesto están los diversos medios electrónicos. En el contexto de la revolución científico-tecnológico que vivimos, un número creciente de redes intercalan y organizan la interacción entre los miembros de una institución o empresa. A partir de ello resulta necesario suscitar nuevas relaciones de intercambio, de interconexión, no solo de individuo a individuo, sino también de los individuos con la organización, como espacio, una vez más, de pertenencia. Entre las posibilidades que puede poner en marcha una institución se puede citar a los email o correos electrónicos. Sus ventajas son conocidas: rapidez, interactividad, multidifusión, facilidad de fijación del destinatario, etc. El intranet, que es una red interna, presenta la ventaja de ser un medio rápido e instantáneo. Solo se necesita colocar las computadoras en red. También tenemos las listas de distribución y foros de discusión por internet a través de las redes sociales o de los blogs. Puede servir para motivar a los integrantes en el uso de herramientas, nuevos procesos y estimular su importancia. Los temas pertinentes siempre tienen que ser institucionales. En la página web institucional se puede prever un área restringida solo para los integrantes de la institución e implementar los diversos foros. Tenemos también como herramienta de gestión los manuales de estilo, que son guías sistematizadas de procedimientos institucionales que reúnen la información técnica, organizativa, histórica, etc. Ayudan a organizar y coordinar las actividades. Además, como la dimensión de la comunicación es amplia, colabora indirectamente en la imagen, creando una sinergia de discursos no necesariamente verbales, evitando las contradicciones. El manual de estilo determina o está determinado por la cultura organizacional de cada empresa, de cada institución. Otra herramienta de gestión la constituyen los folletos. Los folletos que tratan sobre temas particulares como la cobertura de algún seguro médico o qué hacer frente a un accidente laboral, se pueden diseñar sencillos y prácticos trípticos para el personal en el contexto de campañas de concientización interna. También podemos explicar otra herramienta de gestión, en este caso la publicación institucional. Una revista interna informa, motiva y cohesiona al personal. Su importancia es que en ella confluyen informaciones de diferentes áreas. Así se produce una comunicación ascendente, descendente y lateral. Además, la identificación de los integrantes con su contenido conlleva por un lado la valoración como persona y por otro un sentimiento de pertenencia. Como parte de la gestión de comunicación interna, es imprescindible establecer un plan de acción. Y este plan de acción, básicamente, porque existen muchas clasificaciones, muchos tipos, pero básicamente tiene que contener dos elementos fundamentales. En primer lugar, lo que es el diagnóstico. Este diagnóstico, en tanto y en cuanto, es una forma de construir el proceso participativo de toda la organización. Es conveniente que se realice en grupo y no una sola persona, ya que la complejidad de las diversas observaciones o miradas lo hace más enriquecedor. Los pasos del diagnóstico pueden ser un prediagnóstico, que permite evaluar la viabilidad y la factibilidad del diagnóstico en sí. Nos preguntamos si están dadas las condiciones políticas, organizacionales y materiales para iniciar un proceso de diagnóstico.
Obviamente, este prediagnóstico tiene que tener, este diagnóstico tiene que tener objetivos, un objetivo general, determinar qué es lo que se quiere diagnosticar, y uno específico que se desprende del objetivo general y hace más explícito el propósito del análisis que se va a llevar a cabo. Otro elemento fundamental del diagnóstico lo constituye la realidad comunicacional, que permite describir las situaciones de comunicación y los integrantes que lo vayan a llevar a cabo. Posteriormente se analizan y valoran las debilidades y fortalezas en función de su incidencia en la gestión. De esta forma se podrá comprender cómo cada uno de los actores se constituyen en la trama compleja de las relaciones y las prácticas sociales. Otro elemento a tomar en cuenta es el FODA, o fortalezas y debilidades, y los trayectos causales decisivos. Este elemento permite definir, como ya se ha explicado, las debilidades y fortalezas asociadas a la gestión, al contexto inmediato y al orden estructural de la organización. Las debilidades y fortalezas refieren a hechos, situaciones, capacidades, logros considerados positivos o aspectos negativos para la gestión. Asimismo, se tienen que identificar los trayectos causales. En otras palabras, la red de debilidades asociadas entre sí por su relación de causalidad. Estos trayectos causales decisivos que permiten identificar la red de debilidades de una campaña comunicacional interna, permite establecer los puntos críticos, es decir, aquellas debilidades de mayor relevancia por su incidencia sobre otras, y tiene la posibilidad de convertirse en futuros conflictos. Elemento a tomar en cuenta del diagnóstico es las líneas de acción. Se construyen como respuesta a aquellos aspectos de la comunicación identificados ya como puntos críticos. Las líneas son orientaciones que denotan la importancia y la necesidad de operar sobre esos puntos críticos. Y por último, tenemos la evaluación, que refiere al conjunto de condiciones y supuestos en que el plan se sitúa. Se establecen así escenarios que se pueden tipificar como optimista, probable o pesimista. Estos escenarios ayudan a imaginar alternativas frente a futuras contingencias. El otro elemento de la gestión de comunicación interna que es fundamental lo constituye lo que es la planificación. La planificación, que es una herramienta, guía para la organización, para determinar una adecuada comunicación interna o una determinada campaña de comunicación interna. Esta ordena los pasos y los medios partiendo del diagnóstico previo, ¿no? Y de alguna manera permite determinar los objetivos como un paso fundamental para la planificación. Y una vez más, los objetivos tienen que ser generales y específicos. El objetivo general se operativiza a través de los objetivos específicos. También tenemos a los criterios de acción. Estos tienen que ser políticos y estratégicos. Los criterios políticos están vinculados con la misión, la visión, la cultura organizacional y el ideal de comunicación. Son los principios rectores y valores esperados que la organización desea observar durante su ejecución. En cambio, los criterios de acción estratégicos son líneas maestras de acción para abordar situaciones de comunicación específicas reconocidas en el diagnóstico. Elemento fundamental de la planificación es la programación, que implica ordenar y describir lo que queremos en nuestra organización para alcanzar los objetivos, los resultados esperados y las metas. En la planificación se diferencian el plan de los programas y proyectos.
Un programa es un conjunto de proyectos relacionados entre sí y un proyecto es una serie de actividades concretas. Y por último, tenemos la evaluación. Siempre se tiene que evaluar lo que se ha planificado. Y la evaluación se puede determinar en tres aspectos. Puede ser una evaluación de proyecto, donde nos preguntamos si se debe realizarse o no un proyecto y cómo debe hacerse. Puede ser una evaluación continua, donde se observa la ejecución del proceso y sirve para detectar las dificultades e introducir los mecanismos de corrección. Y una evaluación de resultados determina en qué medida el proyecto alcanzó su propósito y cuáles son sus efectos secundarios. La gestión de comunicación externa, de alguna u otra manera, lo hemos visto en los módulos anteriores, específicamente en el módulo 5 y el módulo 4. Estas tienen que ver con el público externo, con el cliente externo. Y básicamente se determina siguiendo los pasos o las estrategias o la planificación de la comunicación interna. Muchos de los aspectos o factores que se toman para la comunicación interna se trasladan como guía estratégica para la comunicación externa. Pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos que lo diferencian. Aquí es fundamental determinar el público objetivo, el target en inglés. ¿A qué público vamos a llegar para esa campaña comunicacional externa? También se tiene que analizar la relación con la prensa. Esto lo hemos visto de manera más intensa en el módulo anterior y hemos sacado conclusiones al respecto en cuanto que la relación con la prensa nos permite establecer un vehículo para proyectar una imagen positiva de nuestra área, de nuestra institución. Entonces es fundamental establecer relaciones estrechas con los diversos medios de prensa. Como les repito, esto lo vimos en el módulo anterior. Potenciar la interacción en Internet y redes sociales. Asumámoslo que es fundamental hoy en día, tomando en cuenta los tiempos de constante innovación tecnológica, potenciar esta interacción en las redes, en Internet y las redes sociales. Esto, una vez más, ya se ha visto en el módulo anterior y en el módulo 4. Pero sí es oportuno señalar sí es oportuno establecer algunas explicaciones para poder planificar de manera más coherente. Y esto tiene que establecerse a través de el desarrollo o la fijación de indicadores. Los indicadores son herramientas fundamentales para una gestión estratégica, una gestión estratégica de comunicación, tanto interna como externa. ¿Qué son los indicadores? Pues son variables que intentan medir en forma cuantitativa o cualitativa sucesos colectivos para así poder respaldar acciones futuras o acciones posteriores. Estos indicadores están determinadas por algunas características, y estas son: disponibilidad, que son esta característica establece que los datos básicos para la construcción de un indicador deben ser de fácil obtención, sin restricciones de ningún tipo. Simplicidad, debe ser de fácil elaboración. No se deben establecer indicadores complejos o muy engorrosos. Y, por supuesto, la validez, que es la capacidad de medir realmente el fenómeno que se quiere medir y no otros sucesos, otros hechos u otros fenómenos. Los indicadores básicamente los podemos agrupar en
indicadores de proceso e indicadores de resultado. Un indicador de proceso evalúa si los métodos y procedimientos para realizar una campaña son adecuados. Hay que modificarlos o cambiarlos por otros. Ejemplo, un indicador del porcentaje de realización de actividades previstas. Otro ejemplo, un indicador del presupuesto asignado para medir, lógicamente, el control de gastos, que es fundamental. Hay que tomar en cuenta que nuestras instituciones no disponen de mucho presupuesto. El indicador de resultado evalúa la eficacia de la campaña o acción comunicacional. Esto es de acuerdo a los objetivos propuestos previamente. Se puede realizar a través de encuestas para medir el nivel, por ejemplo, de satisfacción, el número de personas que acudieron a la campaña, etc. Es así, señores, como se establece entonces una gestión estratégica determinada a través de la comunicación interna y de la comunicación externa. Para la comunicación interna y externa son fundamentales dos elementos, el diagnóstico previo y la planificación. Para la comunicación externa es fundamental potenciar la relación con las redes sociales, con la tecnología de última generación y establecer indicadores que permiten medir si la campaña comunicacional que hemos realizado, que hemos planeado con bastante esfuerzo, sirvió o no. Muchas gracias.